Resolveremos ahora la práctica calificada 1 del curso de cálculo diferencial del semestre 2018-2. En esta práctica han venido básicamente temas de la primera parte de límites. La práctica ha exigido que se estudie temas como límites al infinito, límites infinitos, teoremas, propiedades, teorema del sándwich, teorema de la función acotada. Veamos la pregunta número 1. Respecto a este límite, nos piden contestar las siguientes preguntas. La pregunta A es calcular el límite cuando k es igual a 0 y la B cuando k es igual a 1. Veamos primero para la A. Reemplazando k por 0 tenemos el límite cuando x tiende a 0 del seno de x más pi sextos menos el seno de x menos pi sextos sobre x al cuadrado. Recordemos aquí una transformación trigonométrica, que el seno de A menos el seno de B es igual a 2 veces el seno de la semirresta por el coseno de la semisuma. Aquí quien estaría haciendo el rol de A pues sería x más pi sextos y el rol de B lo estaría haciendo x menos pi sextos. Entonces reemplazando tendríamos 2 por el seno de x más pi sextos menos x menos pi sextos sobre 2 por el coseno de x más pi sextos más x menos pi sextos sobre 2. Todo esto se reduce a 2 por el seno de pi sextos por el coseno de x. Recordemos que el seno de pi sextos es 1/2. Por lo tanto, toda esta expresión se reduce al coseno de x. Llamemos esta expresión alfa. Reemplazando entonces alfa en el límite inicial, vamos a tener lo siguiente. El límite cuando x tiende a 0 de el coseno de x sobre x al cuadrado. Reemplazando 0 por x en el numerador, sería coseno de 0 sobre 0. El coseno de 0 es 1, entonces tendríamos 1 sobre 0. El valor que se encuentra en el denominador es un valor bastante próximo al 0, pero por la derecha, por tanto la respuesta es más infinito. Ahora, para la parte B, calculemos el límite cuando k es igual a 1. Entonces lo que tenemos que hallar es el límite cuando x tiende a 0 del seno de x más pi sextos menos el seno de x menos pi sextos menos 1 sobre x al cuadrado. Como la primera parte por alfa sabemos que es coseno de x, la resta de senos es el coseno de x, entonces todo esto se reduce al límite cuando x tiende a 0 del coseno de x menos 1 sobre x al cuadrado. Si reemplazamos 0 por x tendríamos arriba en el numerador coseno de 0 menos 1 y eso es 0, y en el denominador también 0 entre 0. Estaríamos frente ante una indeterminación. Para eliminar esa indeterminación vamos a multiplicar por la conjugada del numerador, es decir, por el coseno de x más 1. Multiplicando arriba y abajo tendríamos en el numerador el coseno cuadrado de x menos 1 sobre x al cuadrado por el coseno de x más 1. Recordemos que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, despejando, tendríamos el límite cuando x tiende a 0 de menos seno cuadrado de x sobre x al cuadrado por el coseno de x más 1. El signo menos que está acompañando al seno cuadrado representa una multiplicación del seno cuadrado por menos 1. Como menos 1 es una constante y no depende de la variable x, entonces puede salir del límite. Si es que sale del límite tendríamos menos 1 por el límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de x sobre x al cuadrado por el coseno de x más 1. Esto también se puede escribir como menos 1 por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x por el seno de x sobre x por 1 sobre el coseno de x más 1.
Y aquí vamos a aplicar una ley de los límites, la ley de un producto, que en este caso son 3, en donde estaría ingresando el límite a cada factor, siempre que estos límites pues existan, los límites por separado existan. Por lo tanto, vamos a tener el límite cuando x tiende a 0, el seno de x sobre x por el límite del seno de x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre el coseno de x más 1. Por límites trigonométricos sabemos que este límite es igual a 1. Esto también es igual a 1. Y el tercer límite saldría de reemplazar el 0 por x. Y este límite pues es un medio. Entonces la respuesta va a ser la multiplicación de menos 1 por 1 por 1 por 1 medio. Respuesta entonces menos 1 medio. Pregunta 2. Calcule los siguientes límites. La parte A pide hallar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x por el coseno de x sobre x al cubo. Esto también se escribe como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x por el coseno de x por 1 sobre x al cubo. Ahora hallemos los límites por separado. Primero el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x al cubo. Esto, de acuerdo a la teoría de límites infinitos, la respuesta es más infinito. Ahora veamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x por el coseno de 0. Como el logaritmo natural es una función continua para todos los valores mayores que 0, el límite ingresa sin problemas. Tendríamos esta expresión y resolviendo el límite que se encuentra dentro del paréntesis, al reemplazar x por 0 tendríamos logaritmo natural de 0 por el coseno de 0, coseno de 0 es 1, y nos quedaría el logaritmo natural de 0. Si bien es cierto, la función logaritmo natural no es una función que esté definida para 0, pero de acuerdo a la gráfica nos podemos dar la idea de cuáles son los valores que tomaría el logaritmo natural a medida que x se aproxime a 0, en este caso por la derecha. La respuesta entonces es menos infinito. Regresando al límite inicial tendríamos la multiplicación de menos infinito por infinito. Entonces aquí la respuesta del límite es menos infinito. Recordemos además que cuando un límite nos sale infinito, sea más infinito o menos infinito, el límite no existe. Y lo único que se hace al poner este símbolo es simplemente darnos una idea del comportamiento de la función a medida que x se aproxime, en este ejemplo, a 0 por la derecha. La parte B pide hallar el límite cuando x tiende a más infinito de x más seno de x sobre x menos coseno de x. Si x tiende al más infinito, esto implica que 1 sobre x tiende al 0 por la derecha. Realicemos un cambio de variable, sea h igual a 1 sobre x. Por lo tanto, al despejar, tendríamos que x es igual a 1 sobre h. Entonces, esta expresión 1 sobre x es igual a h, lo que significa que h tiende al 0 por la derecha. Por el cambio de variable, en el límite inicial, en vez de escribir x, ahora en adelante vamos a escribir 1 sobre h. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 1 sobre h más el seno de 1 sobre h sobre 1 sobre h menos el coseno de 1 sobre h. Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 más h por el seno de 1 sobre h, todo esto sobre h. Y en el denominador tenemos 1 menos h por el coseno de 1 sobre h, todo esto sobre h. Simplificamos h's y nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 1 más h por el seno de 1 sobre h sobre 1 menos h por el coseno de 1 sobre h. Además, recordemos que el seno de 1 sobre h, y en general el seno de cualquier número real, los valores varían entre menos 1 y 1. Entonces el seno de 1 sobre h variaría entre menos 1 y 1.
Si es que multiplicamos por h, sabiendo que h es un número positivo, pues tiende a 0 por la derecha. Tendríamos h por seno de 1 sobre h en la parte central y en los extremos tendríamos menos h y h. Ahora, tomando el límite cuando h tiende a 0 por la derecha a los extremos, tenemos que el límite de menos h cuando h tiende a 0 por la derecha es 0 y que el límite de h cuando h tiende a 0 por la derecha también es 0. Entonces, por el teorema del sándwich o teorema de la intercalación, el límite cuando h tiende a 0 de h por el seno de 1 sobre h es igual a 0. Y de manera similar se tiene que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h por el coseno de 1 sobre h es igual a 0. Entonces, regresando donde nos habíamos quedado, como tenemos el límite de una división, el límite estaría ingresando tanto en el numerador como en el denominador y a su vez acá sumando. Entonces tendríamos esta expresión. Resolviendo esto, el límite de 1 es 1 más el límite de esa expresión que ya lo hemos resuelto de color verde es 0 y en el denominador tendríamos 1 menos 0 también. Entonces la respuesta final es 1.